En una ocasión, Trull, el célebre constructor, fabricó una máquina que podía hacer absolutamente todo lo que empezara con la letra N. La conectó, le dio energía y dijo: «Máquina, hazme un nabo». Y la máquina hizo un nabo. «Hazme una nebulosa». Y la máquina la hizo, girando en miniatura, con estrellas enanas y soles moribundos. «Hazme la nada». La máquina, tras un breve zumbido, se detuvo. «Ya está», dijo con voz grave. «La nada ha sido hecha». Trull retrocedió, pensativo. ¿Qué era más inquietante? ¿Que la nada existiera o que una máquina pudiera producirla? Stanislaw Lem fue un escritor, filósofo y futurólogo polaco nacido en 1921. Es considerado uno de los grandes autores de la ciencia ficción del siglo XX, pero él mismo decía que no escribía ciencia ficción, sino literatura de ideas. Lem imaginó inteligencias artificiales, civilizaciones alienígenas incomprensibles y tecnologías que ponían en jaque nuestra definición de humanidad. Obras como Solaris, el Congreso de Futurología y Ciberadia son solo una muestra de su asombrosa capacidad para unir ciencia, filosofía y humor. Murió en 2006, pero sus preguntas siguen vivas, preguntas que también resuenan en la obra de otros autores. Bienvenidos a Historia Sin Límite, podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Historia Sin Límite, podcast. Yo soy su presentador, Alan J. Reyes. Hoy presentamos a una autora que imagina futuros tan fascinantes como inquietantes. Su nombre es Laura Rebeka y escribe ciencia ficción y distopía para jóvenes que no se conforman con lo evidente, para quienes buscan los secretos detrás de la inteligencia artificial, los límites de la realidad y las emociones humanas. Esta entrevista fue grabada en un lugar lleno de historias y movimiento, Plaza Morisco, en la Ciudad de México, un espacio abierto, vibrante, que nos ofreció el escenario perfecto para hablar de mundos posibles, realidades alternas y preguntas que nos atraviesan como sociedad. En este episodio conversamos sobre su camino como escritora, su mirada crítica sobre la tecnología y su capacidad para crear personajes que enfrentan dilemas éticos en escenarios que, aunque parecen lejanos, están peligrosamente cerca. Laura Rebeka no solo inventa futuros, los cuestiona, los habita y nos invita a pensar el presente. Si te atraen las historias que cruzan fronteras entre lo humano y lo artificial, entre lo que somos y lo que podríamos ser, quédate. Este episodio es para ti. Comenzamos. Así que, como quiero recordar que este episodio fue grabado el fin de semana, el día 31 de mayo, en Plaza Morisco, donde hubo una pequeña feria de libro y precisamente tuve la oportunidad de entrevistar a dos grandes autoras. Una de ellas la presentaré la siguiente semana, que es Laura de León, y en esta ocasión, pues como bien lo dije en la presentación que acabo de hacer, vamos a escuchar la entrevista con mi queridísima amiga Laura Rebeka. Y ahora sí, comencemos.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Como había prometido en el primer episodio de este podcast, hoy tenemos como invitada a nuestra amiga Laura Rebeca, escritora independiente, y que nos va a presentar parte de su trabajo. Nos vamos a conocer un poquito sobre lo que hace, sobre lo que nos sobre lo que nos quiere enseñar en su trabajo literario, qué fue lo que la motivó y también pues qué nos puede compartir para inspirar a nuestros futuros artistas en todas las ramas, ya sea música, pintura, letras, en lo que sea. También ahí vamos a pedirle que nos dé ahí algunos consejitos que se puede hacer. Entonces, y como hemos quedado en el primer episodio de este podcast, vamos a entrevistar cada semana a una autora diferente para que vayamos conociendo también sus trabajos. Y bueno, entonces, pues muchas gracias, Laurita, por haber aceptado esta entrevista en este podcast, que desde febrero habíamos acordado más o menos y que no se había podido, ya sea por cuestiones personales principalmente, pero aquí estamos. Entonces vamos a darle como ese inicio a este primer episodio de entrevistas. Y pues ahora sí, Laurita, cuéntanos, ahora sí que explícanos brevemente, ¿qué es lo que te llevó a dedicarte a la literatura? ¿Nada más te dedicas a la literatura o tienes alguna otra faceta artística también? No, la verdad es que todavía no he logrado vivir únicamente del arte. La verdad es que sería mi sueño poder dedicarme única y exclusivamente al arte. Siempre me he considerado una persona humanista y, claro, amante del arte en todas sus expresiones. Y bueno, primero que nada agradecerte a ti, Alan, por la invitación. Yo sé también que tú eres escritor y bueno, hemos coincidido también en varios eventos. Y pues tu libro también es algo muy bonito, es algo que también evoca al arte, a la literatura. Y en cuanto a tu pregunta de qué me llevó a dedicarme a la literatura, en este caso, que es la rama del arte a la que yo me dedico, pues fue esta necesidad para expresar mis sentimientos a través de la escritura, poder plasmar esta sensibilidad en lo que son las letras. Ok. Entonces, ¿recuerdas el momento o la obra que despertó tu interés en esta disciplina? Sí, claro. Mira, soy una persona que se nutre de muchas cosas, de la pintura, del cine, y pues de hecho fue una película justo, de manera visual, en los años 80. La historia interminable fue llevada al cine. La historia interminable como libro, escrita por Michael Ende, fue llevada al cine con el nombre de La historia sin fin. Y justamente fue esta película la que me inspiró a dedicarme a escribir. Fíjate que ahorita que mencionas sobre el libro de Michael Ende, también en eso comparto ese gusto contigo porque pues mi libro también, el de La Niña de las Estrellas, está inspirado en ese libro, de hecho, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los colores, todo eso. No sé si recuerdas la segunda parte del libro, ya ves que en la primera parte pues se destruye todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que la nada absorbe todo. Uh-huh. Y cuando el niño regresa, como el príncipe, lo primero que encuentra es el desierto de colores. ¿Bien recuerdas esa parte donde está el león negro con el que tiene que pelear? Sí. Entonces, vamos, también de esa, como hay una tangente, también de esa parte me inspiré también. Sí es un libro que de verdad sí evoca muchos sentires en las personas que lo han leído. Entonces, ¿lo leíste o fue la pura película? El primer acercamiento fue con la película. Ajá. Ya más tarde pues recibí un libro por parte de una persona que recuerdo con mucho cariño. Ok. Sí, claro. Sí, no hablamos, pero sí. Ajá. Ok. Entonces, hablando un poquito de lo personal, o sea, de lo tuyo, a ver, cuéntanos,
¿Cómo describirías tu estilo o enfoque artístico? Bueno, una vez tuve un editor que decía que un escritor debe de ser capaz de describir todos los géneros. Sin embargo, considero que yo me he evocado más al género de la ciencia ficción y al de fantasía. Son así como tus fuertes. Correcto. Sí, me encanta la literatura de ciencia ficción. Fíjate que sí tuve el gusto de leer tu libro. Me gustó, sí me gustó. Varias partes sí me gustaron. Y bueno, ¿qué obstáculos enfrentaste al comenzar tu carrera como artista independiente? ¿Qué es todo aquello que al principio, o no sé, te decían, o que tú misma decías, no, sí seré capaz, no seré capaz, o sea, sí tenías confianza, y o de plano así como que dijiste, bueno, vamos a ver qué sucede? Bueno, cada camino es diferente. Yo me considero una persona muy espiritual y creo en esta sincronía. Decía una compañera escritora que es Gori, que justo tiene un libro que se llama Sincronía, en el Camino de Santiago de Compostela, que habla de esta sincronicidad universal. Y justo fue eso, o sea, simplemente el día que me decidí que iba a publicar, se entrelazaron cuánticamente todas estas puertas. Hubo una persona que yo tenía por allá en el Facebook de otras cuestiones artísticas, y resultó que esta persona conocía a quien tenía una editorial. Entonces soy fiel creyente que cuando uno pues toma la decisión de que algo va a suceder, las puertas se abren. Entonces en mi proceso inicial no fue tan difícil entrar, y fue directamente al ramo independiente. Ok, entonces digamos que los obstáculos eran minúsculos, por así decirlo, no tuviste minúsculos, o sea, obstáculos de alguien más que te impidiera. No, una vez que tomé la decisión, no, incluso dos personas a las cuales quiero muchísimo me apoyaron para poder publicar este libro. Ah, ok. Bueno, entonces afortunadamente encontraste a alguien que pudiera o que tuviera, digamos, que confiara en tu sueño, y que te dijo, órale, te vamos a apoyar, yo te brindo mi mano, o te brindamos la mano, y pues te queremos ver que realmente tu trabajo despunte. Sí va por ahí. Fíjate que hay un personaje en mi libro que se llama Ihame, que ¿Cómo? Ihame es el nombre de uno de mis personajes. Ajá. Y es un acrónimo que realmente son letras de personas, okay, de nombres de personas, y justamente la I y la E de este libro me apoyaron en ese sentido. Ah, ok. Hay que buscar ese trabajo. Entonces dices que es un libro. Así es, correcto. ¿Cómo se llama el libro? Para que tal vez nuestros escuchas lo puedan encontrar y lo puedan leer. Claro, mira, el primero es Indira y el bosque mágico, lo encuentran en Amazon. Ah, pero ahorita antes de entrar a ellos, el libro que decías de las personas que te apoyaron, o de... Ah, ese fue el primero, Indira y el bosque mágico. Ah, ok. Entonces, de las personas que participaron en tu trabajo, dices que ahí te apoyaron 2 personas. Para la publicación, sí. Así. Ah, ok. Bueno, entonces, ahora sí vamos a explorar un poquito sobre tu obra actual. Aquí vamos a entrar ya en un tema ya más del aspecto literario, porque bueno, nos enfocamos un poquito en tus inicios, para que las personas también te vayan conociendo, que sepan quién eres, y pues sí, entonces, ¿eres de aquí de la Ciudad de México? No, fíjate que yo soy del estado de Guerrero, de Acapulco, aunque toda mi vida he vivido aquí, nací en Acapulco, Acapulco, okay. Guerrero. Sí, entonces eres una autora guerrera. Sí, de donde le llamaba Nezahualcóyotl la tierra del jade, ¿no? En sus épocas del dominio le llamaba la tierra del jade, porque era tan verde que precisamente los mismos, ¿cómo se llama? Guerrerenses, o los que estaban bajo el gobierno de Nezahualcóyotl, tenían la orden de que no podían, digamos, que destruir ciertos lugares ecológicos sin que fueran restituidos por ellos, ¿no? Entonces, sí, es un bonito lugar. También hace poco leí un trabajo de un agrónomo, o de una persona que se dedica al campo, que habla sobre los daños y sobre pues cómo se ha ido deteriorando la tierra en varias sierras de por allá de Guerrero. Pero pues regresando aquí a tu trabajo,
cuéntanos sobre tu obra. Vamos a empezar, no sé, tienes, me parece 3 libros, ¿no? Publicados, la trilogía completa, o tienes libros antes de tu trilogía. Mira, tengo 2 libros de mi autoría y participación en 3 antologías. Ok. Pero sí, de mi autoría, 2 publicados. Ok, a ver, entonces nos puedes contar sobre ellas 2, o sea, el nombre de la obra, tu proyecto actual y qué te inspiró a crearlas. Empecemos con la primera. ¿Cuál fue la primera que publicaste? Así, ¿cuál fue tu primer trabajo con el que, digamos, te desenvolviste como artista? Ok, mira, el primero se llama Indira y el bosque mágico. Ok. Pues ese proceso, fíjate que fue de 10 años, te puedo hablar. Fue un libro que yo no quería creer que el primer libro para un autor se trata de una proyección, ¿no? Realmente me decían, oye, es que eres tú, tiene que ver contigo. No lo creía, porque lo que me pasa con mis obras, no me lo vas a creer, pero a veces no recuerdo todo. Y tuve que volver a releerlo y descubrí que efectivamente era una proyección, porque yo no lo quería aceptar. Ajá. Y pues es de una niña que fue, obviamente es un contexto fantástico. Yo creo que tiene que ver conmigo más en la cuestión de búsqueda, porque este es un libro que le gusta mucho, de hecho a los niños de primaria. Yo no lo escribí para niños, pero en ferias del libro tuvo mucho éxito porque se paraban a leer unas líneas, leían fragmento, y resulta que los niños de primaria y de secundaria lo adoptaron como propio por la historia. Yo creo que tiene mucho que ver con esta necesidad de ser aceptados, de esa búsqueda y de bullying. Yo hablo pues de una niña que está en este plano. Realmente mi obra tiene que ver con realidades alternas, líneas paralelas, multiverso, que en ese momento yo no lo sabía. Ahora que ya se habla mucho de esto y ya se ponen este tipo de etiquetas, pues me doy cuenta que es lo que yo estaba manejando, ¿no? En un inicio simplemente, como te comento, fue desahogarme. Claro. Y esta necesidad de escribir. Entonces, esta niña, pues es española, pero pues pasa por un camino en donde pasa por 7 dimensiones y 7 mundos. Imagínate, algo así como reducir la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, pero en un libro que además no es tan extenso. Sí, claro. Pero lo logramos el objetivo de que pase por 7 mundos y 7 dimensiones. Es un trabajo de investigación acerca de la mitología celta, tiene mucho que ver. Ahí vas a encontrar personajes de brujas, vampiros, personajes mitológicos. Y es muy interesante porque es esta necesidad, como en Historia sin fin, de entrelazar estas líneas cuánticas de un mundo, pudieras llamarlo paralelo, como en el laberinto en Fauno. Sí, claro. Incluso comparto algunas similitudes, porque la niña también entra en el interior de un árbol, como en el laberinto del Fauno. Recordemos esa película, ¿no? Que entraban, ella estaba en un contexto de guerra. Pues en el caso de la película. En el caso de mi libro, ella igual está en un ambiente en el que es una niña que es adoptada, sufre mucho de bullying. Luego la adoptan unas personas que, bueno, no tiene ella buena suerte, y resulta que la llevan a un lugar casi para tenerla secuestrada. Y ella logra, a través de un zorro que la mete en el interior de un árbol, inicia su viaje gracias a este zorro y logra pasar por estos mundos y dimensiones. Entonces se puede decir que es gracias a este zorro que inicia su aventura. Ok, entonces esta es la primera, es tu primer trabajo literario. Sí lo consideramos así, ¿no? Como tu primer trabajo. Así es, fue el primero. Ok. Y después viene el libro de La desolación de Terra, ¿no? Que fue el que a mí me tocó leer. Hablemos de La desolación de Terra. La continuación de... Sí, claro. Que fue esta es la continuación, ¿no? De Indira. Es que además tus oyentes no lo saben, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita estamos en el interior de una plaza donde se nos da oportunidad a compañeros escritores y libreros de presentar nuestro trabajo. Por eso el ruido, ¿verdad? Escucharon ahí algunos libros que cayeron. Y pues sí, vamos a hablar de La desolación de Terra. Ok.
Entonces yo lo leí y me gusta cómo desarrollas a mi parecer, a mí me pareció la niña, no sé si sea el mismo personaje del primer trabajo, que es la sobrina, ¿no? Y que esta pequeña tiene ciertas conexiones, ¿no? Digamos que con ciertos personajes de la obra, ¿no? Ciertos personajes que podríamos llamar que podrían estar en su cabeza, pero que con el transcurso de la narrativa te das cuenta que no, sino que vienen, digamos que de un mundo, ¿no? Que se abre porque el enemigo, digamos que el antagonista, abre el portal y empieza a mezclarse este mundo con aquel, con el mundo de fantasía, ¿no? Que según tiene la pequeñita esta, que no recuerdo el nombre, tiendo mucho a luego olvidar los nombres de los personajes. Y al mismo tiempo vas contando una relación de amor entre dos personajes que por allí vi que cuando lees el nombre y lo lees al revés viene el nombre del lugar, ¿no? Claro, lo notaste. Sí, eso sí, lo noté. Te agradezco mucho que sí te hayas dado el tiempo de leer el libro. Me ha pasado en otras entrevistas que pues no lo han leído, entonces se ve ese trabajo y pues te lo agradezco. Mira, sí van entrelazados, pero este es otro personaje. Es otra niña que también entra en esta búsqueda. Ajá. Y que se encuentra, son historias diferentes, pero sí, como bien dices, van entrelazadas. Entonces, aquella niña Indira vive su proceso y resulta que bueno, es que les tendrá que spoilear todo el libro, pero ya llega a ser alguien importante en este multiverso fantástico. Y entonces nos encontramos con otra niña que es Nadia, el llamado de Nadia, ¿no? Es otra niña, ¿no? Que se empieza también a aventurar en esta búsqueda, que está en otro contexto. Ella pues ya vive en un ambiente futurista, por eso es que ya es ciencia ficción. Y es muy importante para mí este libro y lo considero mi legado, porque no es como en el caso de Indira, en donde yo sí hice un trabajo de investigación y fue una proyección. Honestamente siento que varias de las partes de este libro fueron dictadas, si podríamos decirlo así. Fue una cuestión más espiritual. Y me llama la atención que muchos fragmentos de este libro son cosas que a través de la novela llevada a través de la ciencia ficción están pasando en nuestros días y otras que pudieran o no pasar. Por ejemplo, los coches Tesla de Elon, en ese entonces yo hablaba de estos coches automatizados, ¿no? Quizá en el 2020 no había este auge que está sucediendo ahora, ya lo vemos como una realidad. En China, en otros países, Tesla, ajá, ya maneja este tipo de autos. O sea, que digamos que tú podrías decir que digamos que tienes como esa pequeña visión como la que tenía, por ejemplo, no sé, Julio Verne en algunos de sus libros en los que se proyecta hacia el futuro. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de él, que es el libro de París en el siglo XX, que fue un libro que estuvo enterrado durante 100 años y que cuando lo descubrieron hablaba de ciertas cosas que en París y en el mundo no pasaba, ¿no? Entonces, solo haciendo como no comparación ni una semejanza, sino simplemente haciendo como pues, sí, vamos a hacer como una semejanza entre que por allí también te tienes ese pequeño toque de poder predecir ciertas cuestiones que digamos previsualizas, por así decirlo. Pues mira, siempre se ha hablado de que los autores de ciencia ficción tienden a vislumbrar un futuro. Ray Bradbury, por ejemplo, también con Crónicas Marcianas pudiera ser, un poco de Fahrenheit 451 también. Obviamente que pues son unos grandes autores, yo no me compararía con ninguno de ellos. Sí tiendo a vislumbrar, creo que sí hay algo de eso en los autores de ciencia ficción, pero a mí pues casi yo creo que me estaban pisando los talones, ¿no? O sea, a lo mejor no una diferencia de 100 años, porque hay cosas que logré en 2020, que yo ahora en las presentaciones les digo, oigan, pero yo lo escribí en 2020, ¿no? Sí, claro. Quizá no a ese grado, pero sí hay algo de vislumbrar. ¿Qué te haría sentir que un día de repente, así, por azares del destino, sí te toque que las cosas que has escrito de repente empiecen a funcionar como
proféticas, por así decirlo, dentro de lo que tú escribes, de tu rama. No sé si esto encaja en tu forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle la conspiración o X. Entonces, dentro de tu literatura, como bien lo mencionábamos, la previsualización, entonces, ¿tú crees que en algún momento, o sea, así como solamente siendo una utopía, un mundo ficticio, de una realidad en la que, ¡pum!, de repente te das cuenta que lo que estás escribiendo se vuelve real? ¿Qué sería? O sea, ¿sería así como, se los dije a todos, o tendrías miedo? Pues mira, ya lo hago con el segundo libro y va a sacar un tercero en donde un poquito ya más madura con esta experiencia de los últimos dos. Le trato de dar el cierre a esta trilogía y donde las cosas que van a pasar, créeme que hasta yo he compartido, ya quiero que salga el tercer libro, yo sí, también, claro, sí. Porque quiero ver qué más pasa, ¿no? Sí. Entonces sí, no dudo que vuelva a suceder. ¿Cómo cuánto llevas avanzado de ese trabajo ahorita? No está terminado. Pero ya llevas un avance de cuánto. Sí, ya, espero. Por ejemplo, dijéramos que... No, si es una cuarta parte. Puedo leer, por ejemplo, las primeras 2 páginas. ¿Sabes qué pasa? Como yo tengo un proceso, yo creo que cada proceso creativo es diferente. Ok, a ver, bueno, entonces, si vamos a pasar a ese punto, porque antes de pasar a esa pregunta, porque también es una pregunta que te quiero hacer. Claro. Antes de pasar a tu proceso creativo, ¿podrías mencionarnos, por ejemplo, qué tipo de mensaje o emociones, pues, esperas transmitir a la sociedad a través de tu trabajo, a través de lo que tú haces? ¿Qué es lo que te hace a ti, digamos, que tener esa esencia distintiva al de muchos autores independientes? Sí, tendrá que ser un enfoque humanista y espiritual, definitivamente. Ese es tu mensaje, trascendencia. Eso es lo que tú le transmites a las personas en tus trabajos. En el segundo libro, por ejemplo, hablo de la inteligencia artificial. Ajá. Ahí sí fue algo que me tomó muy de sorpresa porque no había auge en el 2020. Sí, claro. Y sí, efectivamente trae ahí un mensaje, que por eso lo considero mi legado, porque tiene un mensaje que dar en cuanto a este tema de inteligencia artificial. O sea, que si tú lo resumieras en pocas palabras, esa frase que tienes dentro de tu libro, ¿cuál sería? Yo creo que es espiritualidad, o sea, ciencia ficción es distopia y es espiritualidad. Ajá, ok. Bueno, entonces ahora sí, veamos tu proceso creativo. ¿Sigues alguna rutina o tienes algún método específico para poder escribir? Mira, yo me nutro de vivencias, me nutro mucho del arte, me nutro mucho de los acontecimientos. Soy una persona que hace mucha investigación de geopolítica y todo esto lo llevo a mis historias y a mis mundos fantásticos también. Okay. Entonces mi proceso primero tiene que ver con nutrirme, con vivir cosas y de repente se cuenta que tuviera yo como todo almacenado en esta máquina que llamamos cerebro y nada más es de sentarse y vaciarlo. Ajá. La cuestión es, yo ya la tengo, la historia, porque son un montón de cosas. Haz de cuenta que fuera como un rompecabezas, que solamente tengo que... Ahí están las piezas regadas. Ajá. Te sientas a armarla, vas poniendo todas las piezas para que quede listo. Ese es mi proceso creativo, es un poco confuso tal vez, pero incluso podríamos creer que la obra ya está, falta un final, le más falta llegar y armar ese rompecabezas. O sea que todavía no tienes, digamos, que el desenlace. Algunas de la historia piezas como tal. Y el desenlace. O sea, estás construyendo allí esa parte, ¿no? Algo que cierre con fuerza ahí tu trabajo, ¿no? Pero ¿vas a hacer nada más la tercera o vas a sacar algún otro cuarto libro? No, este sí va a ser ya el fin de la trilogía, es una trilogía. Ah, ok. Entonces ahorita estamos por esperar, estamos esperando el tercer trabajo de esta trilogía para pues ver en qué termina la historia. Entonces, cuéntanos, ¿qué influencias artísticas, literarias o personales se reflejan en tu obra? O sea, ¿quién podrías decir, mira, yo a partir de este autor me empecé a inspirar, pero al principio, por ejemplo, para ser más específico, cuando H.P. Lovecraft empezaba sus trabajos literarios, podías leer a Allan Poe, ¿no?
Claro. porque estaba muy influenciado por él, ¿no? Al igual que, por ejemplo, podías distinguir en sus primeros libros de terror cósmico, o de horror cósmico, podías ver la influencia, por ejemplo, de Lord Dunsany, ¿no? Claro. Entre otros autores, pero en este mismo caso, ¿a ti quiénes fueron tus influencias? Y si tú también crees que al escribir si tienes como ese cierto, digamos que tomas ciertos rasgos literarios de tus autores favoritos y lo plasmas, o empiezas ya a formar tu propio estilo como tal. En mi caso yo creo que sí tuve mucha influencia de Tolkien, de Michael Ende, de Ray Bradbury, y que finalmente pues creo que sí estoy creando mi propio estilo. Ok. Entonces, si tuvieras que describir esta obra en una frase, ¿cuál sería? Es una obra espiritual. Ok, una obra espiritual. O sea, en cuanto a la desolación de Terra. Sí. Ok, o sea, tratas más que nada de ayudar al mundo, de apoyarlo a que encuentren su forma... De trascendencia, exacto. Ok, o sea, que encuentren como esa paz interna, esa felicidad, por así decirlo. Entonces, es una guía, ¿no? Pudiera ser una guía humanista, espiritual. Sí, porque aquí lo que importa es ver lo que tú le quieres dejar al espectador, ¿no? A quien lee tu trabajo. Entonces, ahora pues vamos a profundizar en tu experiencia como artista independiente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como escritora? Yo creo que el tiempo. Uno quisiera tener, híjole, como te repito, yo creo que cada proceso de cada escritor es diferente, ¿no? Yo Ajá. veo a un Cortázar, fíjate que lo entiendo mucho, ¿no? Él era de me vacío y luego corrijo, ¿no? Ajá. Voy quitando lo que ya no. Ok. ¿Cuántas veces tienes que reeditar un trabajo, digamos, para poder que ya quede bien? Honestamente creo que es algo en lo que tengo que trabajar porque sí me he recargado bastante en mis antiguos editores. Ajá. Y todavía no llego a esos niveles de poder ya ser una experta en edición, ¿no? Okay. Depuración. Precisamente porque soy muy Cortázar, ¿no? Yo creo que soy más todavía de sacar todo y ya luego el editor también me ayudó a cortar más, ¿no? ¿Utilizarías, por ejemplo, alguna aplicación de inteligencia artificial para poder editar tu trabajo? No. Como algunos autores que No. Sí, digamos, sí realizamos este tipo de actividades. No, definitivamente no. De hecho, tienen que leer el libro y hay muchas razones del por qué no. Estaría yo traicionando el mensaje del segundo libro. Ok. Entonces sí lo plantas como una filosofía de vida, así de nada sí. de inteligencia artificial. No. Entonces no te vas a poner el chip en el brazo derecho. No. Ok. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del arte desde que comenzaste? O sea, ¿cómo era tu visión antes de que tú realmente desarrollaras o escribieras tus primeras líneas? A posterior de cuando ya estabas ya estabas en el proceso y terminaste el primero. ¿Qué fue así como que tú digas, mira, yo antes lo veía así, pero ahora que ya soy parte de, lo veo yo creo de esta manera? que como artista, bueno, antes de iniciar, en mi caso fue un proceso de contemplar y de admirar a pasar a ser ya un actor, un ejecutor del mismo arte, ¿no? Pasar a crear, ¿no? De repente estamos en un lado en donde pues efectivamente no hay nada. Si tú no terminas una obra, no hay nada, Claro. ¿no? Ajá. Tienes que terminar. Y bueno, de ahí es todo este trabajo de que te conozcan, que no necesariamente tienes que ser un artista conocido, pero sí terminar la obra, ¿no? Ok. Ya sea pintura, ya sea un escrito, ya sea, pues no sé, alguna estatua. O sea que, ¿tú cómo te veías antes de ser artista? Yo creo que una admiradora Sí. del arte. Ok. Y ahora que eres artista, ¿cómo te ves? Como alguien que ejecuta y una actora del arte. Ok. Entonces sí llegarías y le dirías a tu yo del pasado, rífate,
¿Sí se puede? ¿O le dirías no? Es que pasa a ser parte de ti, es parte de mi naturaleza. Yo creo que nací artista. Yo creo que todo el artista tiene múltiples fases, ¿no? Por ejemplo, yo cantaba, actué también, produje, ¿no? Por los diseñadores gráficos, la gente que pinta. Yo creo que el artista es un ser sublime y ahí coincido mucho con la filosofía de Dalí. No, o sea, Dalí nació artista y bueno, los invito a conocer la obra de Dalí, su pensamiento. Definitivamente el artista es un alma que es necesaria para el mundo. Somos el último bastión, finalmente. ¿Crees que Dalí haya inspirado a García Lorca? No. Okay. No, eran amigos, ¿no? Y por ahí se habla de algunas aventuras, sí. Pero no, Dalí siempre las negó. Era algo así como ya tenemos como otra cuestión que no sería arte, ¿no? Estaremos dando notas que no tienen que ver artísticamente, pero algo así como que no le hizo caso, ¿no? A Lorca. Más bien él estaba en lo suyo con Gala y lo de Lorca fue un rumor. Okay. Sí. Bueno, entonces, a ver, Laurita, ¿qué consejo le darías a alguien, sea quien sea, no importa sus capacidades que tenga, que está empezando en este camino? Que suena muy trillado, pero sí, definitivamente que luchen por sus sueños, que lo logren, que nunca se dejen convencer por nadie que les diga tú no eres artista, porque además el arte es interpretativo y bueno, hoy en día yo creo que es una necesidad, ¿no? El arte es algo que debe de persistir y lo ha hecho a través de los siglos. Ok, vamos a conocer un poquito, ahora sí, sobre tu postura tanto política en el arte actualmente y qué tanto se ve reflejado en tu trabajo. Entonces, ¿tú qué piensas sobre el panorama actual del arte independiente? Yo creo que ha caído en algunas cuestiones, creo que hay monopolios, desgraciadamente, ¿sabes? Creo que desgraciadamente, a pesar de llamarte artista independiente, de alguna forma los monopolios quieren llegar y logran llegar aún al arte independiente. Sin embargo, creo que aún se puede ser artista independiente a pesar de estos monopolios. Ok, entonces, ¿crees que la burocracia se maneja también dentro del círculo del arte? Claro, tienen sus tentáculos y siempre quieren llegar, ¿no? Finalmente, pues es destruirte a ti tu alma, porque pues al ser independiente eres libre, ¿no? Siempre hay enemigos de esta libertad. Ok, entonces, ¿tú has visto, has conocido, pues sí, ¿no? Vamos a ver, así, ¿tú has vivido, conocido o conoces de alguien, vaya, para resumir la pregunta, que haya tenido algún obstáculo concerniente a lo que es el panorama actual del arte? O sea, que haya habido una injusticia, algo a ti, que tú como artista independiente digas, eso es lo que yo veo actualmente y me molesta por esto. Constantemente. Algo que tú realmente critiques sobre lo que estamos hablando del panorama actual del arte. Fíjate que hay una necesidad, y lo comentaba con algunos compañeros, y por ahí lanzo la invitación que debemos de unirnos como artistas independientes, todos, para formar un frente artístico independiente, que no tenga que ver con sindicatos. Es un poco difícil porque te vuelvo a hablar nuevamente de los monopolios, y siempre nace esta ambición por el poder que desgraciadamente pues desvirtúa las cosas. Sin embargo, sí creo que como artistas independientes en general debemos de unirnos y de hacer un frente. Ok, algo así como dijéramos, ¿te gustaría que hubiera como un sindicato de artistas independientes? No, sindicato no, un frente artístico nacional o, ¿por qué no, internacional independiente? ¿Crees que los que están ahorita manejando el aspecto del marketing,
tanto editorial como de artístico, como de promoción cultural, realmente están haciendo su trabajo? ¿O tú crees que están quedando a deber mucho a los artistas? Como te repito, yo creo que siempre existen estos tentáculos, esta ambición en el poder, inclusive en el arte independiente, ¿no? Por eso crear a lo mejor un frente pues, que no fuera así, ¿no? Que no tuviera estas coyunturas, estos paradigmas, pero sí esa unión entre artistas. Y entonces, bueno, volviendo ahora un poquito a tu trabajo, siguiendo la misma línea, ¿cómo surge esa idea de escribir digamos que el thriller que estás escribiendo, la trilogía que estás escribiendo? Realmente yo quería hacer una gran novela como la de Tolkien. Okay. Y bueno, una amiga mía, vuelvo a citar a Gori, me aconsejó, ¿por qué no haces una trilogía? Nunca se me había ocurrido. Y dije, claro, ahí está la respuesta. En lugar de un libro inmenso que me va a costar mucho trabajo vender, lo hago por partes, ya tengo esta parte y me concentro en la segunda. Y eso fue muy, muy, muy buena salida para mí. Ok, entonces, ahora, ¿qué tan autobiográfico es tu trabajo? ¿Hay algo que en tu obra represente algo de ti? O sea, me refiero, no sé si hay algún personaje en el que tú digas, yo me voy a representar así, yo voy a ser este personaje, o fuera de eso, tú le das a cada uno de tus personajes su propia vida. Me ha costado mucho admitirlo, como te repito, pero creo que en la primera obra y ya luego compartiendo con otros compañeros me dicen, sí, es que de todo autor el primer libro es una proyección, trae algo. Entonces yo creo que el primero pues sí es una proyección mía en varios aspectos y ya en el segundo sí ya trabajé más darle la vida a estos personajes que no necesariamente tienen que ver conmigo. De hecho ahí sí, yo creo que tienen voz propia, inclusive te hablaba yo de que fue dictada, ¿no? O sea, cosas que yo digo, wow, esto no vino de mí nada. Sí, creo que muchos autores entienden mucho esta parte, ¿no? Algo me dictó. Sí, algo me dictó, ¿no? Sí, yo creo que no somos los únicos locos que pasamos por esa parte. Creo que todos pasan por allí. Y si no es que la mayoría, ¿no? Entonces, a ver, de tu trabajo, ¿cuál fue la parte más difícil de crear y por qué consideras que fue así? El tiempo y la disciplina. Vivimos en un ajetreo de ir y venir, el trabajo, las cosas, las cuentas, y de pronto, pues para un artista y escribir y plasmar, pues es difícil, ¿no? Tener el tiempo. Y la disciplina también, porque yo conocí hace poco una escritora que es Siglinde, que hace guiones desde hace muchísimos años para una empresa que no voy a nombrar, mundialmente conocida, con años aquí de monopolio. No hablamos de Disney, ¿verdad? No, es mexicana, es mexicana. Y Siglinde compartía en la Cámara de Diputados que presentábamos su libro. Ahí estuve como presentadora y me decía, yo sí tengo una disciplina, o sea, yo me paro tal día, de tal a tal hora, a escribir, ¿no? Bueno, obviamente ella vive de eso, a ella sí le pagan los guiones, pero creo que es importante esa disciplina. Fíjate que eso lo leí y eso lo estaba leyendo porque apenas también estaba escuchando, creo que a Jimena Sariñana en una entrevista que le estaban diciendo que cuál era la autora que la había inspirado. De hecho, por ella la conocí. Es una autora que creo que escribió un libro, no creo que escribió, o sea, realmente lo escribió, y creo que se llama La Maravilla del Arte. Lo voy a buscar muy bien, espero que para el siguiente podcast tenga el nombre del libro, pero es una obra que ha inspirado a millones de personas, incluyendo a artistas y a muchos, ¿no? En el que habla que tú agarras, te levantas y escribes durante cierto tiempo, ¿no? Y todos los días te creas una disciplina así. Y entonces muchos artistas hablan de que gracias a esa disciplina que tuvieron, pudieron desarrollar o pudieron mejorar su trabajo y su talento artístico. Entonces ahorita que mencionabas esto, me acordé de esa autora, no recuerdo el libro, lo voy a buscar muy bien porque apenas también lo estaba leyendo, el prólogo de la autora, y lo dejé de leer, pero por ahí lo tengo. Entonces, ¿qué papel juega la nostalgia en tu vida y en tu obra? Bastante, porque soy una persona muy nostálgica. ¿Sí?
¿Qué te trae del pasado? Recuerdos, yo creo que sobre todo cuando estoy escribiendo personajes de amor o de historias románticas, Ajá. me acuerdo de vivencias propias o vivencias de otras personas, no necesariamente mías. Ajá. Yo creo que sí evoco a esta parte nostálgica o de tiempos, ¿no? De otras mentalidades, no necesariamente actuales, ¿no? Inclusive clásicas pudiera ser, ¿no? Soy una persona muy romántica. A veces, pues sí. No he escrito sobre la época victoriana, pero, pues bueno, esta figura del vampiro, ¿no? Es muy victoriana, tiene mucho que ver con la literatura gótica. Ok, entonces, ¿también te gusta la literatura gótica? No al 100, pero claro, la conozco, tiene tengo matices a Ajá. veces en mis obras, pues digo, ya mencionar al vampiro, pues tienes que retomarte a eso. ¿Has leído, nada más es como una pregunta así, ¿has leído Carmila de Le Fanu? No, aún no. ¿No? Según la creencia que yo tengo, de allí se inspiró Bram Stoker para sacar su libro de Drácula. Pero esa nada más es como algo que de repente por allí escuché, ¿no? Entonces, no, te preguntaba por lo que hablabas del vampirismo, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué autor te gustaría tener de frente? A Tolkien. A Tolkien, ok. Supongamos que Tolkien viene ahorita aquí con nosotros. ¿Qué le preguntarías a Tolkien? ¿Qué sería lo que siempre le gustaría, que de todo lo que has leído, qué te gustaría preguntarle? ¿Por qué Frodo es un traidor? No. ¿Qué entidades y de qué plano astral te dictaron ese lenguaje Sí. especial, ¿no? Que inventó con códigos y mapas y todo, ¿no? Pero que hasta donde yo sabía, lo había sacado de la Biblia, utilizando cada tres palabras. Lenguaje. Haz de cuenta que utilizó la primera palabra, contó tres, y la segunda palabra, y luego las tres palabras fue así. Mira, C.S. Lewis sí que eran grandes amigos, que bueno, Ajá. también me encanta la obra de C.S. Lewis. Sí era más apegado a la cuestión bíblica, pero no, creo que Tolkien fue otra situación. Ok. Entonces, te preguntarías, ¿quién fue aquella entidad que, digamos, te estaba seduciendo al Todo oído? ese lenguaje, te enseñó todo su lenguaje y sus mapas. Sí, es que también es muy padre. ¿Tú no has creado lenguajes en tus obras? No. ¿No? Aún no. No, sí, es padre. Veo de que te da como esa versatilidad de poder todavía hacer más misteriosa las historias que vas creando, ¿no? De hecho, en algunos libros estoy escribiendo algo así, pero más adelante hablaremos de eso. Entonces, pues vamos a darle cierre a esta última parte de la entrevista. Esperemos que no te hayas aburrido todavía aquí con mis preguntas. Ajá. Entonces, vamos a hablar sobre, para ti, lo que sea el futuro, ¿vale? Entonces, estás trabajando en un nuevo proyecto. Todo el tiempo, Okay. constantemente. ¿Qué nos puedes adelantar de ese nuevo trabajo? De hecho, es muy curioso porque hace poco alguien me preguntó, ¿ya no tienes algún plan de vida? De pronto nos ven al artista como, no sé, un vago, sin oficio ni beneficio. Perdón, bueno, es que de repente para la gente que trabaja de 12 a 8 y vive en este sistema, no sé, me imagino que un plan de vida para ellos debe ser otro empleo, no sé, una mansión que te compres. Sí, suceder. Pero no, los planes de vida, pues yo creo que pueden variar, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto, no solo vivo de ser artista, también soy empresaria y tengo otros proyectos en ese sentido, en el ámbito empresarial, pero en cuestión artística estoy en un guión y estoy trabajando también con una empresa que, bueno, espero que se haga. Esta empresa no está en México. Espero que lleguemos a culminar los proyectos artísticos que tenemos pensado para poder invitar a otros compañeros también, que bueno, está en plan ya desde hace 3 años, entonces esperemos que se haga. Okay. Y el guión, el tercer libro, constantemente estoy en presentaciones, en ferias de libro, buscando espacios. Entonces, eso en cuanto a la cuestión artística. Bueno, también que tiene que ver con el arte, también soy productora. Muchísimas gracias, Alejandro Licona, aprovecho
que es un gran escritor y que me da permiso de montar su obra, Abuelita de Batman. Entonces estoy en pláticas de volver a montar Abuelita de Batman, que ya es un proyecto que tuve, que nos fue muy bien y que bueno, yo creo que me gustaría volver a retomarlo. Ok, vaya, si tienes algunas tareas allí todavía. ¿Algún proyecto de vida? Todavía tienes ahí tu proyecto de exacto. Vida. Y entonces, bueno, ¿dónde puede nuestra audiencia encontrar tu trabajo? No sé, redes sociales, plataformas, eventos. ¿Dónde te vas a presentar antes de que nos contestes esto? La próxima, no sé, semana, el próximo mes. ¿Dónde pueden irte? Por ejemplo, que quieran adquirir uno de tus libros, porque hasta donde yo tengo entendido, para que tú ahorita me desmientas, tus libros solamente los pueden encontrar contigo en las presentaciones donde tú te presentes, ¿no? Obviamente sabemos que pues tú firmas el trabajo y lo dedicas, o bueno, no sé si... En algunas librerías independientes también, okay, pero principalmente en ferias de libros, sí, en mi página, okay, bueno, al final hablamos de las redes, y pues sí, Phil Zócalo, definitivamente ahorita seguro, Phil Zócalo en octubre, y los eventos que vayan saliendo, ¿no? De aquí a octubre también. Ok, entonces ahorita digamos que lo más próximo no en un stand que estaré anunciando en mis redes dentro de Phil Zócalo. Ah, ok. Bueno, a veces estoy en varios stands. Me tocó en Phil Coyoacán también, que ya es un espacio al que he estado yendo, y pues también anunció el stand en donde siempre estoy. Ok. Y bueno, entonces, pues ahora sí, coméntanos, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Claro, me encuentran en Instagram como Laura Rebeca 24, en Facebook, que es la red social que más uso, en donde doy más noticias, más exclusivas, entrevistas y demás, como autora Laura Rebeca. Y el mismo nombre para el canal de YouTube, autora Laura Rebeca. Okay. Entonces yo creo que en el texto del podcast vamos a estar colocando ahí los links y en Spotify también. ¿En Spotify? También ahí tenemos un podcast de lectura, okay, que no lo he activado, pero bueno, ahí sí, están. Sí, he visto tus proyectos también, que de repente haces tus videos y todo esto. Tienes mucha actividad en tus redes de Facebook. Soy booktuber. Ajá, sí, comparto a compañeros. Últimamente también he visto mucho que has leído sobre el maestro Isaac Asimov. Claro que sí. Sí, cómo no, las fundaciones, que son también uno de mis trabajos, también muy de mis trabajos favoritos de ese autor. Como les repito, les recomiendo mucho de él, de Isaac Asimov, La última pregunta, ¿no? Y pues ahora sí, amiga mía, pues para cerrar, ¿hay algo que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Algo, no sé, agradecer, mandar saludos, así como en la televisión, ¿sabes? A mi mami, Pues lean mucho, como dijo Orwell, lo importante es mantenerse humano, sean humanos, manténganse humanos, sigan estando con esa humanidad. Claro, ser humanos es algo muy importante, ¿no? Es lo que nos hace tener empatía con los demás. Digo, a menos que trasciendan otras cosas, pero bueno, eso ya es diferente. Sí, ¿no? Ajá, sí, no, pero sí, la humanidad es una virtud que no podemos tener cualquiera, no porque no podamos, sino porque desgraciadamente por muchas cuestiones no logramos, ¿no?, ser humanitarios en situaciones diferentes, altercados, o dependiendo de cómo sea nuestra perspectiva de vida. Sí, hay que hacer pues todo un tratado, podríamos hablar mucho, ¿no?, sobre la humanidad, sí. Pero lo importante es mantenerse humano. Nada más porque este podcast no se trata de eso. ¿Cómo se llama? De conspiraciones, ni de atacar al gobierno, no. Recordemos que este podcast solo tiene la intención de poder presentar, de quedar a conocer a muchos amigos, autores, artistas, y que pues todos vayan conociendo sus trabajos, porque esa es la intención, ¿no? Que el arte es, ahora sí que, como dices, Laurita, ¿el arte es qué? Es sublime. ¿Pero qué es que es la última? El último bastión. El último bastión. Entonces, con esta última frase de nuestra amiga Laura nos despedimos, y pues muchísimas gracias, Laura, por compartir tu tiempo y tu historia con nosotros. Esperemos que estas preguntas hayan
podido responder, pues digamos, aspectos importantes sobre ti, que te conozcan, y pues ha sido un placer aprender más sobre tu trabajo, tus ideas. Muchas gracias, Alan. Yo también te agradezco la invitación, mucho éxito, que estén grandes mentes, grandes autores, y pues muchísimo éxito en tu proyecto también. Sí, claro que sí, no, muchas gracias. Oye, ¿tú trabajas para alguna editorial o eres de editorial independiente? Fíjate que colaboro con algunas editoriales independientes y he decidido mantenerme así. Ya elegí ese camino hasta que hagamos el frente artístico. Entonces, así. Sí, a ver, libres. Una pregunta. Si hubiera alguien de la audiencia, no solamente un alguien, sino varios alguien, que dijeran, bueno, yo estoy decidido, tengo, no sé, a lo mejor un poco de presupuesto y quiero empezar con mi trayecto como artista en alguna editorial, ¿hay algo que se pida para entrar en esas editoriales en las que tú participas, o solamente es por selección? Actualmente colaboro con 3 editoriales independientes. ¿Cómo es? Y generalmente, algo en la generalidad es que tienen que mandar su escrito. Como te decía, si no hay obra, no hay nada, termínenlo, sí, claro. Mandan su escrito, lanzan una cotización, ellos en su consejo dictaminan si pasa el proyecto y pues lo primero es eso, mandan el escrito y claro, con todo gusto, mándenme por favor mensaje y con todo gusto los vamos acompañando en este proceso para publicar. Sí, porque también la intención es que de aquí pues igual vayan saliendo más artistas, ¿no? Claro. Esa es la intención de este podcast, motivar, somos influenciar creadores y ayudar. Y nos convertimos a veces en maestros, ¿no? A veces eres un pupilo y ya luego te toca enseñar. Sí, claro, ¿no? Entonces, en este mundo dicen que para emancipar a alguien te tienes que emancipar tú primero, ¿no? Entonces, claro. Se puede entonces solicitar el servicio de la editorial para la que ustedes trabajan. Entonces, a través de tu contacto de Facebook, es como pueden... Autora Laura Rebeca en Facebook. Vale, entonces, pues ha sido un placer aprender, como mencionábamos, sobre tu trabajo, tus ideas, y pues los invitamos a todos a explorar su obra y a seguirla en sus redes y en plataformas como YouTube y Spotify. Y pues ahora sí, amigos, nos vemos en el próximo episodio, donde pues haremos entrevista a otra amiguita que también es tocaya de Laura Rebeca, y ella se llama Laura de León. Entonces esperemos que no se pierdan el siguiente episodio y bueno, nos vemos como siempre cada jueves y nos vemos de nuevo aquí en su podcast. Hola, bienvenidos. Cuando gustan, yo soy autora de Una Distopia.